Ahora sí, a iniciar la entrevista que teníamos pendiente, estamos en comunicación con el presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar en el programa. Bueno, nos metemos ahora en lo que comentábamos recién, qué pasó con la inflación en este 2024 que terminó. 117,8% fue el número final, casi 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2023. Quisiera saber, Osvaldo, ¿cuál es tu primer análisis sobre este primer año de plan antiinflacionario de Javier Milei? Mira, creo que está claro el resultado exitoso en términos de lo que se buscaba era salir de una situación que en diciembre del 23 era orillando la hiperinflación, una estrategia que tomó como eje central la eliminación del déficit fiscal, dio los frutos que uno esperaba. Es decir, que si el Estado deja de tener déficit, deja de necesitar el financiamiento del Banco Central, y por lo tanto eso elimina el factor más importante, digamos, el combustible de la inflación, que es la emisión. En el medio, por supuesto, hay una transición difícil, un proceso complejo, ¿no es cierto?, de pasar de altísimos niveles de inflación a la estabilidad. Y bueno, en este sentido creo que el gobierno puede celebrar de que la senda ha ido incluso más rápido de lo que muchos esperábamos en relación a la baja del índice. Esto no quiere decir que tengamos todo despejado a futuro, pero es un cambio importante respecto al panorama que teníamos hace un año. Bien, ahora, ¿esto quiere decir que el plan debe seguir como hasta ahora, digamos, en buen romance, postergar la apertura del cepo mientras se sigan cumpliendo los objetivos fiscales y monetarios? ¿Esa sería más o menos a grandes rasgos la base para este 2025? Mirá, yo creo que el principal desafío que queda pendiente, naturalmente, bueno, es terminar de bajar la inflación, porque todavía sigue siendo alta, y esto del cambio, ¿no?, en la política de devaluación va en esa línea, ¿no? Es decir, bueno, converjamos a una inflación normal de un país normal, pero bueno, eso nos trae por otro lado lo que es motivo, ¿no?, de permanente debate en Argentina, que es que muchos sectores de la actividad productiva están enfrentando dificultades porque nos hemos vuelto caros en términos de dólar. Y lo vemos, ¿no? Bueno, ahora en enero, con la cantidad de gente que se va de vacaciones afuera, porque más que Argentina quedó cara en ese aspecto, y lo seguiremos viendo en muchos sectores. Por ejemplo, el agro está teniendo un sector muy competitivo en Argentina, está teniendo problemas de rentabilidad, y una gran cantidad de sectores industrial, incluso de servicios, con dificultades. Creo que ahí está el punto central, donde el debate, ¿no es cierto?, de si está atrasado, si no, si devaluando se corrige esto, creo que es inconducente. Yo creo que la clave es cómo enfrentamos esto. Ahí hay algo muy evidente, es que tenemos un montón de factores que hacen que seamos caros, y me refiero a temas tributarios, regulatorios, falta de infraestructura, legislación laboral. Es decir, me parece un montón de áreas que están identificadas, por ejemplo, en el Acta de Mayo, como grandes títulos que están planteadas, que si uno aborda eso, puede mejorar la competitividad de los sectores y corregir, digamos, o abordar este gran desafío que creo que es lo que queda pendiente a futuro, particularmente para el año que estamos iniciando. Con lo cual, si hubiese atraso cambiario, algunos dan por hecho que sí lo hay claramente, pero digo, si hubiese atraso cambiario, la clave no estaría en devaluar, sino en ver cómo se gana competitividad por otra vía. Sería más o menos ese el tema. Efectivamente, todos tenemos esta duda, digamos, de si hay atraso o no, porque como bien señalabas antes, se mantiene un montón de restricciones el cepo, que hace saber, bueno, cuál es el tipo de cambio al cual iría la economía si se eliminan todas estas restricciones, no lo sabemos. El gobierno no lo hace, entiendo, para mantener bajo el dólar, sino por una cuestión de precaución. Hoy la verdad que tal vez, digamos, si se eliminan todas las restricciones, por ahí el dólar se va para abajo, no para arriba, porque hay una serie de factores muy importantes. Por un lado, algo nuevo, la Argentina en equilibrio fiscal, que no existía en el pasado. Y por otro lado, un conjunto de sectores que están mostrando una dinámica muy fuerte de generación de dólares, vaca muerta, la minería. De manera que cuál es el tipo de cambio de equilibrio
no lo sabemos. Insisto, yo creo que lo que el gobierno hace es más un tema precautorio por si llegara a pasar algo. Está bien. Ahora, no lo sabemos justamente, Osvaldo, porque tenemos cepo. Digo, no sabemos cuál es el dólar de equilibrio justamente porque tenemos cepo. No lo sabemos. Sí, exactamente, y creo que el gobierno lo saca no porque le tenga miedo, digamos, a que el dólar de equilibrio sea muy alto, muy bajo, como para encontrar el dólar, sino por algún evento externo o interno, una movida política que te lleve a un salto en el dólar por una razón extra económica. Es más precautorio, por eso dice, bueno, si tuviera los dólares que me permitirían enfrentar un hecho así exógeno, atípico, lo levantaría ya. Entonces, estamos en esa y creo que no hay que descartar de que si se supera eso y se elimina el cepo, que probablemente se haga, el dólar baje, ¿no? Y no suba, es decir, que no nos resuelve este problema de competitividad, porque en realidad, genuinamente, el problema de competitividad no está en este manejo de la política cambiaria, sino en los fenomenales problemas que tenemos en la mala organización de la economía. Ejemplo muy claro, el agro. El agro es muy competitivo. Ahora, claro, si tenés una retención del 30% y tenés que competir con Brasil, que no la tiene, naturalmente que vas a ser poco competitivo. Ahora, eso no lo resuelve una devaluación, sino eliminar las retenciones. Ahora, vamos allí. Tenemos créditos caros. Vamos allí, Osvaldo, porque digo, esa es la agenda que me interesa conversar con vos. Digo, yendo a lo factible, no a lo ideal, sino a lo que realmente vos considerás que se podría empezar ya, que se podría empezar en este 2025. El discurso, el relato ya está clarísimo. El propio gobierno, el propio Milei, el Milei candidato, el Milei diputado y el Milei presidente admiten que la presión impositiva es alta y que allí es donde hay que ganar competitividad, digamos, mediante la reducción de impuestos y no mediante una devaluación del peso. ¿Qué podría hacer el gobierno ya? ¿Con qué podría empezar ya para reducir la carga impositiva y ganar competitividad? ¿Cuál te parece que es la lista, la lista corta o la lista más inmediata en la que podría trabajar? Mirá, es un problemón, porque si uno mira los impuestos que hay que eliminar, te encontrás con que un tercio del financiamiento del Estado. Es decir, habría que hacer otro ajuste parecido, ¿no?, al del año pasado, para compensar los ingresos que vos perderías si querés eliminar todo eso. Parece imposible, realmente no me imagino, digamos, factible hacer un nuevo ajuste fiscal de esa magnitud en poco tiempo. Tal vez si te dan varios años para hacerlo, sí, pero de manera inmediata no. Por lo tanto, digamos, yo creo que es una combinación de acciones, algunas de más largo plazo, otras de más corto plazo, porque además agregarle que buena parte de los malos impuestos no dependen de la nación, dependen de la provincia, y en el medio se mete el tema de la coparticipación, es decir, de una complejidad política, institucional enorme, lo que te hace pensar de que, bueno, muchas cosas habrá que ir pensándolas ahora, pero recién después de octubre, cuando se clarifique un poco más la cuestión política y el Congreso tenga una estructura diferente, sean factibles. En el corto plazo no son tantas las cosas que puede hacer el gobierno, pero hay algunas. Por ejemplo, hablamos recién de las retenciones de exportaciones, creo que es imprescindible para este sector, que es muy importante para la economía. Ahí el gobierno enfrenta un problema serio, que es que si uno baja las retenciones, inmediatamente te mejora la recaudación de otros impuestos. Por ejemplo, va a haber más recaudación de ganancias, de IVA, claro. Las provincias van a recaudar más ingresos brutos. El tema es que todo lo que pierde, lo pierde la nación, es decir, las retenciones van 100% a la nación y los que van a ganar, en mayor parte, más de la mitad, lo van a recibir las provincias. Entonces la nación tiene toda la pérdida y las provincias recibirían un beneficio adicional, digamos, por no hacer nada. Entonces, habría que ver la forma de que, si yo bajo 100 de retenciones, recupero, digamos, 60 por mayor recaudación, pero esos 60, 40 van a la provincia, decir a la provincia, che, esos 40 los dediquemos a compensar las retenciones y no a que te beneficie de manera del cielo, digamos, que le caigan esos 40. Entonces, un acuerdo en el Congreso por el cual se haga una asignación específica de la recaudación que aumente derivado de la eliminación de las retenciones, harían viable eso, porque habría una pérdida de ingresos para la nación, pero gran parte se compensaría por una mayor recaudación. Ese tipo de cosas
también son complicadas, porque bueno, hay que acordar en el Congreso, naturalmente, cualquier cambio impositivo pasa por el Congreso y hay que acordar con las provincias, pero es algo que se podría hacer de manera inmediata, mientras uno va discutiendo una cuestión más general, que debería ir por el lado de que, bueno, los buenos impuestos, como el caso de IVA, como el caso de ganancias, como el caso de los bienes, los impuestos patrimoniales, vayan sustituyendo los malos impuestos y eso te permita eliminar ingresos brutos, cheques, bueno, retenciones. Está bien, ahora igual de cada uno de esos malos impuestos, entre comillas, también hay que ver cuál es provincial, cuál es nacional, cuál es coparticipable y cuál no, digo, porque allí está también la discusión. Hay poca voluntad, ¿no? Hay poca voluntad de los gobernadores, aún de los que se muestran más afines al gobierno, de empezar a hacer ajustes en serio, digamos, de empezar a adaptarse a una nueva realidad fiscal que tiene el país. Mira, yo creo que efectivamente es súper complicado, por eso te decía que las cosas inmediatas que se pueden hacer son pocas, pero en todos los casos requiere la relación con los gobiernos provinciales. Ahí nos escuchás, Osvaldo. Mucho bien. Bien, perfecto. Allí, digo, lo que estaba planteado era esta necesidad que al parecer no es demasiado evidente de lograr determinados consensos entre el gobierno nacional y los gobernadores, ¿no? Efectivamente, y después los gobernadores, como bien vos creo que estabas comentando, con los municipios, porque también hay un fenomenal problema derivado de las tasas que aplican los municipios, algunos municipios, obviamente no todos, con efectos también muy negativos. Por ejemplo, imposible que tengamos crédito a valores razonables, y cuando vos mirás, bueno, la competitividad, por ejemplo, de la industria, bueno, dice uno de los factores por los cuales no somos competitivos y este dólar nos complica es que no tenemos crédito a tasa razonable. Y cuando uno mira, bueno, ¿por qué hay no crédito a tasa razonable? Hay problemas de eficiencia del sistema financiero, etcétera, pero un factor muy importante son las tasas que aplican algunos municipios. Entonces, es todo un entramado donde amerita, digamos, una revisión integral sin perjuicio de ir avanzando en algunos temas puntuales, como por ejemplo las retenciones. Bien, las retenciones y el impuesto al cheque fueron los impuestos que mencionó el presidente Milei como que tenía bajo análisis. ¿Vos crees realmente que podría reducir, desde luego no eliminar, pero al menos reducirlos durante este 2025 sin afectar el objetivo principal que ya sabemos que tiene, que es sostener el equilibrio fiscal? Creo que eso es clave, ¿no? Decir, bueno, mirá, ninguna solución que implique poner en juego el equilibrio fiscal es solución, es descartada. Y cuando uno mira, bueno, el lado nacional, esos dos impuestos son los peores y los más difíciles de sacar, porque los dos son de magnitudes muy importantes. Yo creo que solo apelando a la baja del gasto es muy poco lo que se puede hacer, porque tengamos en cuenta que este año hay que absorber la eliminación del impuesto país, que era otro muy mal impuesto que se eliminó y que implica, ¿no?, un impacto importante. Por lo tanto, a mí me parece que el más urgente de estos dos, me inclino a pensar que es las retenciones por la situación particular que está el agro, y yo creo que la manera de hacerlo es, como te digo, apostando a que la eliminación de las retenciones va a generar aumentos en otros impuestos, ganancias fundamentalmente, pero también IVA, también ingresos brutos. Entonces, esa ganancia que vaya 100% a compensar a la nación. Si yo pierdo 100 porque eliminé las retenciones, bueno, recupero 60 de los otros impuestos, bueno, esos 60 vayan a la nación. Entonces, que en lugar de perder 100 la nación, pierda 40, lo cual ahí sí tiene cierta viabilidad en un escenario que, insisto, es muy complicado en términos de que no es tan fácil, digamos, digerir bajas de ingresos tan importantes. Claro, pero habrá que ver por dónde empezar, definitivamente, sobre todo asentado en una baja de la inflación, en un escenario más sencillo.